Hola, buenas. En esta segunda parte os voy a explicar lo que vamos a desarrollar en la segunda tarea, entrega, dentro del diseño de nuestra situación de aprendizaje para la enseñanza de las ciencias sociales. Voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo?, con el modelo de unidad de aprendizaje y nos vamos a ir directamente al apartado 5, que es el apartado de metodología didáctica y estrategias de indagación. En este apartado, que es el que tenemos que ahora comenzar a diseñar, y como ya os dije, si una situación de aprendizaje es una casa, la concreción curricular serían los cimientos de la casa, es decir, la concreción del currículo, que es qué es lo que el alumno tiene que aprender, que está determinado por los saberes básicos, los criterios de evaluación y las competencias específicas. Y a partir de ahora tenemos que ver cómo va a aprender el alumno eso, que serían los andamios, bueno, en este caso los muros de carga y las paredes de nuestra vivienda, de nuestra casa, que es nuestra situación de aprendizaje. Entonces ahí es donde vamos a determinar ahora la metodología didáctica y las estrategias de indagación de nuestra situación de aprendizaje. Para ello vamos a completar el apartado 5, que consta o debe constar de los siguientes apartados que os voy a explicar ahora mismo. En primer lugar, debéis de incorporar. ¿Os acordáis los principios pedagógicos y orientaciones metodológicas? Los principios pedagógicos los planteamos en la justificación y contextualización. A partir de esos principios pedagógicos, en el currículo educativo, en este caso en el decreto, ¿vale?, aparece en el artículo 5 los principios pedagógicos. Ahí tenéis que seleccionar para ver qué orientaciones metodológicas vais a tener en cuenta en vuestra situación de aprendizaje. Esto es claro, os lo explico. Simplemente tenéis que ir a las diapositivas del tema 2 o al que están ahí, las diapositivas del tema 2 en metodología están los principios pedagógicos, o el artículo 5 del decreto, ver los principios pedagógicos y determinar metodológicamente qué principios se van a utilizar en vuestra situación de aprendizaje según la ley, ¿vale? Y los determináis ahí. Simplemente los explicáis brevemente cuáles son los principios pedagógicos que establece el decreto que vais a tener en cuenta en vuestra situación de aprendizaje, que de verdad se van a tener que tener en cuenta y los vais a tener que desarrollar. Luego las actividades, como vimos en el tema 2, son muy sencillos los principios. Están basados en el juego, el aprendizaje significativo. Entonces, bueno, tendréis que describir cuáles vais a desarrollar y cómo, ¿vale? También en el material de estudio del tema 2 podéis hacer alusión y utilizarlo como recurso. A partir de ahí tenemos que concretar, ¿vale?, la estrategia de indagación que va a guiar nuestra situación de aprendizaje. Lo vimos en el tema 2. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, aprendizaje servicio o aprendizaje basado en problemas. Simplemente aquí, en el segundo punto, lo que tenemos que hacer es explicar, a partir de esas orientaciones metodológicas que hemos determinado, ¿vale?, cuál es la estrategia que va a guiar nuestra situación de aprendizaje. En este caso, tendremos que explicar la estrategia metodológica. ¿Cómo la vamos a explicar? Pues vamos a irnos al tema 2 y vamos a intentar entender muy bien qué estrategia es y explicarla. ¿Por qué vamos a utilizar retos y no servicios? ¿Vale? Vamos a tener que explicar cuál es nuestra estrategia de indagación. ¿Por qué vamos a seleccionar esa estrategia de indagación y no otra en nuestra secuencia de enseñanza? ¿Vale? A partir de ahí vamos a crear un organizador previo del centro de interés o tema transversal del proyecto. ¿Qué es un organizador previo? Un organizador previo es una forma de presentar los contenidos del tema donde aparecen aspectos básicos de forma familiar y sencilla. Es un material para introducir de manera general y proporcionar un puente entre lo que el alumno ya conoce y lo que necesita conocer, ¿vale? Y ayuda al alumno para estructurar su aprendizaje, ¿vale? En este caso voy a compartir pantalla y os voy a enseñar unos ejemplos de organizador previo. Mira, este es un ejemplo de organizador previo, ¿de acuerdo? Este sería el ejemplo de organizador previo. A ver si se comparte. Me gustaría compartir pantalla. Vale.
Este es el ejemplo de organizador previo, por ejemplo. En un aprendizaje basado en retos relacionados con la convivencia, pues se trabaja la igualdad, la ayuda, la cooperación y la comunicación. Esto normalmente, este organizador previo suele estar en la pizarra o en un cartel muy grande y ahí se explican los principales aprendizajes. ¿Qué sabemos que queremos saber? ¿No? En un proyecto, ¿qué sabemos que queremos saber? El que queremos saber luego se organizaría con un organizador previo a nivel muy visual. Os voy a poner otro ejemplo de organizador previo para que veáis, por ejemplo, a ver, este no, voy a compartir otro. Mira, este. Este es otro ejemplo de organizador previo, ¿vale? Y por último voy a compartir otro organizador previo que tengo yo aquí. Este organizador previo, ¿vale? Este es de una editorial. Este es un organizador previo de una editorial donde puede hablar, esto es de los contenidos del primer trimestre, entonces habla de todos los contenidos, ¿vale? Pero puede ser cualquiera. Esto es un ejemplo de organizador previo de un trimestre entero, pero vosotros tenéis que hacer un organizador previo con los principales aprendizajes de la unidad didáctica, o sea, de la situación de aprendizaje, la unidad de aprendizaje, con los principales contenidos. Aquí está organizado, por ejemplo, por emociones, contenidos del entorno, matemáticas, lectoescritura y lenguaje, música y arte. ¿Veis? Está por áreas disciplinares. Pues vosotros podéis hacerlo igual, organizándolo por áreas de disciplina y poner los principales aprendizajes con imágenes, ¿vale? Muy bien. A partir del organizador previo, una vez que ya tenemos nuestro organizador previo, como hemos dicho, metodología, principios pedagógicos del currículo, estrategia de enseñanza, ¿vale? Estrategia de indagación. Determinar el organizador previo, contexto, con un mapa conceptual, con imágenes, organizado por áreas. Y ya por último, vamos a determinar la secuencia didáctica, es decir, vamos a ver, como nosotros ya hemos visto, la estrategia de indagación, qué fases tiene esa estrategia de indagación que vamos a seleccionar para nuestra situación de aprendizaje. Y vamos a indicar las fases de las que compondrá las actividades de la situación de aprendizaje. A partir de ahí nos vamos al apartado 6, que es organización de espacios, tiempos y agrupamientos. Y ahí tenemos que hablar de cómo va a estar organizada el aula. El espacio del aula en este proyecto se convierte y explicáis cómo se va a convertir el aula y hacéis un esquema, ¿vale? Un esquema del mapa del aula, que os voy a compartir ahora mismo uno para que tengáis un ejemplo. Como el que aparece aquí, espacio del aula, ¿vale? Bueno, este es de un proyecto que os voy a enseñar en clase la semana que viene, si mi voz me lo permite. Y bueno, estaba organizada por rincones, que eran las salas de un museo, y estaba organizada por salas. Bueno, pues este es un esquema de espacio de aula, ¿vale? Luego, además del espacio, tenéis que describir cada uno de los espacios y luego el tiempo dedicado para el proyecto es de 3 semanas. Y entonces aquí tenéis que describir el horario de la situación de aprendizaje y poner el horario en una tabla con las horas dedicadas al proyecto, a la situación de aprendizaje, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo de horario. Un ejemplo de horario como el que aparece aquí, que este también os lo enseñaré después en un ejemplo. En amarillo están los huecos que se dedica a la situación de aprendizaje, ¿vale? Que se trabaja por rincones y se trabajan así. Vale, pues aquí se desarrolla pues todas estas horas para el trabajo de la situación de aprendizaje. Vosotros tendréis que hacer un horario real de un aula real y determinar cuál es la dedicación horaria en ese horario real de vuestra situación de aprendizaje. Y además de eso, hay que incluir también los agrupamientos a nivel general que se desarrollará en la situación de aprendizaje. También tenéis que poner un apartado con las actuaciones generales y medidas de apoyo ordinario y específico contempladas para atender a la diversidad. Esto lo tenéis que hacer de manera libre, utilizando pues, las asignaturas que ya conocéis de atención a la diversidad para ver cómo vais a adaptar a la diversidad de vuestro alumnado a esta situación de aprendizaje. No me voy a detener en esto porque no forma parte del contenido en sí de la asignatura.
Y este apartado sí que es muy importante, presentación de actividades. Este lo vamos a desarrollar hasta después de las vacaciones, ¿vale? Pero sí que vamos a hacer una primera aproximación. Yo os voy a explicar cómo se hace. En primer lugar, las actividades, aquí os he puesto en negrita un texto que lo podéis dejar. Las actividades se han organizado dentro de la propuesta didáctica siguiendo un eje metodológico que centra su énfasis en la secuencia de enseñanza y que se caracteriza por encuadrar la propuesta de intervención en 4 fases. Estas son las 4 fases de la secuencia de enseñanza de Granado y Pallés que vimos en clase en el tema 2, que era fase, motivación interrogante, intercambio de ideas y propuestas. Fase 2, obtención de nueva información. Fase 3, estructuración. Y fase 4, utilización de lo aprendido, que es lo que aparece aquí, ¿vale? Entonces, podéis seguir esta secuencia de fases o podéis utilizar la secuencia de las fases que establece la estrategia de indagación que habéis seleccionado, que eso lo vimos en el tema 2. Podéis coger, si cogéis el aprendizaje basado en retos, podéis coger las fases del aprendizaje basado en retos o podéis utilizar la estructura de aprendizaje basado en retos y utilizar estas 4 fases que establecen Granado y Pallés para la secuencia didáctica. A mí me da igual, pero aquí tendréis que determinar qué fases vais a utilizar, ¿vale? Y para cada fase, ¿qué actividades vais a diseñar? ¿Qué tipos de actividades vais a diseñar para cada fase? Aquí tendréis que poner la actividad 1 y el título, solamente. Actividad y título, actividad y título. Aquí tendréis que poner actividad, pues la que sea, si es la 4, la 3, actividad 3, actividad 4, actividad 5, la que sea, y el título, ¿vale? Y después, en el anexo 1, habrá una tabla para cada una de las actividades y ahí se describe la actividad, ¿de acuerdo? Entonces aquí pone, las actividades se encuentran detalladas en el anexo 1, realizando una distinción entre las desarrolladas en la fase 1, la fase 2, la fase 3 y por último la fase 4. Aquí os explico en gris cómo tienen que ser las actividades, características que tienen que tener las actividades. Además, también os voy a poner, aunque está en el tema 2, al final, hay ejemplos de tipos de actividades. Y luego en el tema 3, en el aprendizaje del espacio y en el aprendizaje del tiempo, al final también hay tipos de actividades para desarrollar el aprendizaje del espacio, para desarrollar el aprendizaje del tiempo, ¿vale? Y podéis utilizar ese tipo de actividades que hay de ejemplo. Independientemente de las actividades que utilicéis, que tienen que ser de aprendizaje de las ciencias sociales, y para ello nos vamos a valer del tema 2 y de los temas 3, 4, 5 y 6, bueno, el 5 es el de evaluación, vamos a tener en cuenta que las actividades tienen que tener coherencia con los contenidos, en este caso con los saberes, y con las competencias específicas. Tiene que tener un nombre. Tenéis que indicar la metodología concreta de esa actividad. Por ejemplo, si hacemos un debate, la metodología del debate, ¿vale? Independientemente de que tu metodología sea un aprendizaje basado en retos, luego la actividad específica tendrá su metodología concreta, que puede ser activa, participativa, colaborativa, cooperativa, de debate, ¿vale? Entonces, se debe indicar la metodología concreta a utilizar en esa actividad concreta, el tipo de agrupamiento de esa actividad concreta. También hay que indicar si es actividad de iniciación, de desarrollo, de refuerzo, de ampliación, los recursos materiales de esa actividad concreta que se utilizan para desarrollar esa actividad concreta. Atención a la diversidad de esa actividad concreta y, bueno, la secuenciación de actividades de aprendizaje y temporalización de las actividades, ¿vale? Y la evaluación, es decir, los criterios de esa actividad concreta. Para ello nos vamos a ir al anexo 1 y os voy a enseñar cómo se hace, ¿vale? Mira, aquí aparece en el anexo 1 la tabla. Vosotros tendréis que añadir tantas tablas como actividades tenga la situación de aprendizaje, ¿vale? Entonces tendremos que poner el título de la actividad, la duración de la actividad, aquí una breve descripción de cómo, para qué sirve esta actividad, si es para reconocer ideas previas, para recoger información, ¿vale? Aquí una descripción breve del sentido de la actividad. Esto es una descripción de la actividad. Aquí se describe la actividad brevemente, en qué consiste.
La competencia específica que se desarrolla en esta actividad, los saberes básicos, los agrupamientos de esta actividad, la metodología específica de esta actividad, ¿vale? Bueno, aquí es cómo se va a desarrollar la actividad, por eso aquí pongo sentido de la actividad. Aquí se describe brevemente, muy brevemente, el sentido de la actividad, es decir, la finalidad, ¿vale? Aquí se describe la finalidad de la actividad, aquí. Y luego aquí se describe el desarrollo, cómo se va a desarrollar la actividad, qué es lo que hay que hacer, los pasos a seguir para desarrollar la actividad. ¿Se entiende, verdad? Vale. La atención a la diversidad, los criterios de evaluación, ¿vale? Y los instrumentos, cómo vamos a evaluar esta actividad, ¿vale? Y aquí a la derecha hay una columna que se llama materiales y recursos, donde debemos de poner, bueno, aquí he puesto en cursiva los tipos de recursos, pero esto lo borráis, ¿vale? Incluso podéis combinar todo esto. Y aquí tenéis que poner los recursos materiales para la enseñanza de las ciencias sociales. Tienen que ser recursos de ciencias sociales, no me vale poner rotuladores, cartulina y pegamento, sino los recursos para la enseñanza de las ciencias sociales que estamos viendo durante toda la asignatura, que se van a integrar en esta actividad concreta. Entonces debemos de desarrollar tantas tablas como actividades tenga nuestra situación de aprendizaje, ¿de acuerdo? Y eso sería todo. Eso sería lo bueno. Y ya por último, uso de recursos y materiales generales. Una vez que ya tenemos todas las actividades diseñadas, ¿vale? Entonces ya sería el apartado 8, que sería los recursos, describir los recursos que vamos a incluir en nuestra situación de aprendizaje. Esto vamos a ir de a poco, ¿de acuerdo? Me refiero, ahora mismo tenemos que entregar para esta semana organización de metodología didáctica y estrategias de innovación, organización de espacio y tiempo, atención a la diversidad, presentación de actividades. La presentación de actividades vamos a ir dándole vueltas y vamos a ir profundizando en ella, a la vez que creamos también el apartado de uso de recursos y materiales, ¿de acuerdo? Venga, pues muchísimas gracias y muy buen trabajo para esta semana. Chao.